Muy bien, vamos a comenzar con nuestras plegarias de aspiración. El refugio y la generación de la mentalidad excepcional, la bodhicitta. Sanje chudan tsuchi chunam la chanchu bardu dagni kyapsu chi dagi chinsu gipe sunam ki drola penchi sanje drupasho. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleven al despertar para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleven al despertar para el beneficio de todos los seres. Semchen tamche dewa dang dewe judan dempar gyurchi dunyel dang dunyel gi judan jelwar gyurchi dunyel mepe dewa dampa dang mirel war gyurchi nyerin chadan nidan jelwe tanyon chempola nepar gyurchi. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre del sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. La ofrenda del universo. Sashi pechu chushin metu tram rirab linshi nide gempadi sanje shindu mikte buwayi droga namdak shindu chapasho. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Concebida como una tierra búdica la ofrendo, para que todos los seres gocen de esta tierra pura. Y solicitamos la instrucción liberadora. Semche namki sampadang lo yi che ra ki tarwar che chun tumong de pa yi choki corlo cordu sol. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades, por favor giren la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Muy bien, ahora transitamos a la yoga de las 9 respiraciones. Para esta nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Y para ello introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Bairocha.
En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los dos canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende, como un cono y embudo, como la punta de un mosquetón. Baja, baja por enfrente de la columna vertebral, paralelamente a la misma, arribando a ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde la misma se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los dos canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conecta en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Y con ello en mente nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de esa forma especial de respirar, la del jarrón, ánfora o vasija. En la misma, al inhalar, intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la aplicación de la yoga de la retención de la respiración, en la que volteamos la atención sobre de sí mismo. Intentamos reconocer y descansar en el estado y condición mental emergentes más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente, aplicamos la yoga de las 9 respiraciones. Inhalamos por la fosa nasal derecha, energía de color blanca, por la izquierda, energía de color roja. Y culminamos con la aplicación de la yoga de la gran vasija, el Bonpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales, energía de color azul. Retenemos la respiración mientras giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Mezclamos a los vientos kármicos con el de sabiduría en el canal central. Purgamos el sistema de energía sutil. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con la yema del pulgar la primera falange del dedo anular y le abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino con los dedos índices ligeramente extendidos, con los que presionaremos o bloquearemos las narinas de las fosas nasales y ese particular punto de acupresión localizado 4 dedos por debajo de la axila en el medio del torso en el orden correspondiente al ejercicio. Y con esta instrucción llevemos a cabo la yoga de las 9 respiraciones.
Transitemos a la práctica de estabilidad, la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja lo observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan o obstruyen y así obnubilan a la práctica sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremediación nos concentramos en exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas de la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental por sueño, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y alerta, de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia directa, y la de la meditación, que nos conduce y desemboca en la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, fortalezcamos esta elemental y primaria dimensión de la práctica. Así, toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, del todo saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo, si es corto, si es profundo, superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Una vez más de experimentar excitación, nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Una vez más de experimentar excitación, nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su, nece- su necesaria condición de ocio y oportunidad, siempre enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad. Y así la gran más breve oportunidad con la que hoy contamos para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, la que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Reconozcamos cómo todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal, y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia transitoriedad, de la que en realidad desconocemos de qué manera y en qué momento se manifieste o exprese. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario o significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, tan solo el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, tan solo la eterna continuidad de la mente o conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellas positivas o virtuosas, así como simultáneamente identificar, debilitar, inhibir y eventualmente purificar y trascender a las negativas, las no virtuosas. Para ello exploremos a las causas y sus consecuencias. Reconozcamos cómo nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. E infiramos cómo nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de las experiencias que de estas derivamos, siempre personales, íntimas y subjetivas. Finalmente comprendamos las limitaciones propias, aquellas endémicas al samsara, a la existencia cíclica, a la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles, mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona,
sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las diversas instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, a los que llamamos arhats, los héroes o bodhisattvas. Simbólica, indirectamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera central, la figura del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto donde esas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes, y así afirmamos. Lama la Kyab Sun Chio, Sanje la Kyab Sun Chio, Chu la Kyab Sun Chio, Gendun la Kyab Sun Chio, Lama la Kyab Sun Chio, Sanje la Kyab Sun Chio, Chu la Kyab Sun Chio, Gendun la Kyab Sun Chio. Y ahora expandamos la extensión de nuestra conciencia a través de aprovechar y utilizar esa maravillosa facultad de la conciencia humana, la de la imaginación. Volvamos entonces a la práctica del Tonglen, la del dar y el recibir, reconociendo en la misma uno de los métodos principales dentro del contexto de la tradición mahayana para el cultivo y fortalecimiento de esa honda y poderosa mentalidad, la bodhicitta. Comencemos entonces por imaginar una persona que nos es cercana, a un ser amado, a un hijo, a un hermano, a un pariente, a una persona que conocemos bien, por el que experimentamos un sentimiento de preocupación y cercanía, quien hoy transita por una circunstancia de adversidad. Puede tratarse de una económica, social, psicológica o física. Tratemos de evocar tan vívidamente como nos sea mentalmente posible esta persona, así como las dificultades y problemas por las que transita, y las causas internas y externas que pensamos los propician. Subsecuentemente y a manera simbólica visualicemos a la pureza fundamental de nuestra mente, a nuestra naturaleza búdica, como una perla de luz en el centro del chakra del corazón. Luz blanca, radiante, inexhaustible y brillante, una luz de gozo y purificación. Concibámosla como el referente esencial de nuestro ser y la expresión primaria de nuestra naturaleza. Y así, abrazando a la práctica del Tonglen, imaginemos al sufrimiento y las causas de las que proviene, las de nuestro ser amado, a la manera de una especie de nebulosidad oscura, espesa y grumosa que se proyecta sobre de sus hombros y coronilla. Con cada inhalación imaginemos absorber esa oscuridad, dirigiéndola directamente a esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde concebimos se diluye y desvanece sin dejar rastro alguno. Abordemos esta práctica no tan solo desde una perspectiva propia de la imaginación, pero con cada inhalación evoquemos la mentalidad propia de la compasión, enunciándola así: puedas verte libre del sufrimiento y de sus causas subyacentes. Con cada inhalación imaginemos absorber la aflictividad por la que esta persona transita, las causas que le producen. Imaginemos se vierte sobre esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde se diluye y desvanece sin dejar rastro alguno. Y una vez más evoquemos mentalmente a esta persona, pero le enfoquemos nuestra atención en sus añoranzas, su aspiración y deseo de bienestar y felicidad. Y con el deseo y mentalidad propia de la bondad y el amor afirmemos: puedas encontrar la felicidad genuina, puedas identificar y abrazar sus causas. Con cada exhalación, imaginemos extender luminosidad al corazón de esta persona, una luz suave de sanación, de bondad y amor, que del todo satura a esta persona y le llena de gozo y bienestar. Y mientras sentimos esto, sincronicemos a la práctica con la respiración.
Y ahora evoquemos mentalmente una persona que nos haya lastimado. Quizá alguien que todavía alberga para con nosotros algún tipo de animadversidad. Y al hacer mentalmente presente esta persona, investiguemos si las cualidades que de la misma nosotros se presentan como reprensibles son verdaderas o imaginarias. Si en efecto pueden ser parcialmente genuinas, más simultáneamente, una designación de nuestra propia mente o conciencia. Recordemos cómo comúnmente, movidos por la aversión, tendemos a aumentar nuestra percepción de negatividad en torno a las cualidades de otros. En todo caso, y aquí yace la distorsión, hallamos en esta persona una intrínsecamente conflictiva. Y esos problemas parecen presentarse a nosotros por sí mismos desde su propio lado, del todo independientes a la evaluación que consciente o inconsciente de los mismos hacemos. Con cada inhalación, absorbamos esas cualidades que nos conflictúan, así como las causas que propician ese sufrimiento, ya sea las que estén presentes en la vida de esta persona, en la nuestra o en la relación entre una y otra. Orientemos esa oscuridad a esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde una vez más se extinguen y desvanecen sin dejar rastro alguno. Con cada inhalación imaginemos la dispersión de esas cualidades, de esos diferentes tipos de comportamientos que nosotros hallamos conflictivos. Imaginemos cómo todas las aflicciones y oscurecimientos de la mente se desvanecen y se extinguen en esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y ahora con cada exhalación visualicemos toda bondad, compasión y sabiduría, fluyendo inexhaustible e ininterrumpidamente de esa perla de luz en el centro del chakra del corazón hacia este individuo y persona. Fortalezcámoslo con el sentimiento propio de la bondad amorosa. Puedas encontrarte realmente bien y feliz. Puedas verte dotado de las causas que propician el bienestar genuino. Imaginemos entonces esta persona viéndose totalmente saturada por esta luz de bondad y cómo simultáneamente experimente el gozo y la actualización de la bondad amorosa y la compasión. Imaginemos cómo esta luz del todo satura a este individuo, se hace en este o en esta cada vez más brillante, le aporta gozo y bienestar mientras sincronizamos a la práctica con la respiración.
Y ahora expandamos la extensión de nuestra conciencia para que la misma pueda abrazar a todos los seres sensibles, que como nosotros añoran la felicidad y la libertad del dolor y la ansiedad. Con cada inhalación absorbamos su sufrimiento conjuntamente con sus causas subyacentes, a la manera de esta nebulosidad espesa, oscura y grumosa. Con cada exhalación imaginemos extender bendiciones al mundo, a través de la luminosidad propia de la felicidad y el bienestar genuino. Una vez más, sincronicemos a la práctica con la respiración por unos minutos. Y ahora liberemos nuestra imaginación y todos los objetos mentales y en plena ausencia de esfuerzo, descansemos a nuestra atención en su propia naturaleza, más allá de la bifurcación entre sujeto, objeto y acción. Descansemos entonces en esa dimensión de la conciencia del todo libre de elaboración. Y terminemos por dedicar el mérito. Deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres, que podamos todos actualizar nuestros potenciales, así como trascender nuestras diversas limitaciones, que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe, que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Gewa de nyoto dana masan de juju ne joa de chama de pa de sala gu pa sho
Soncho Sancho Rinpoche Ma Ke Pana Chechuchi Ke Panyam Pame Payan Kone Kondu Bawasho Omahum Bajaguru Pemasedi Hum Omahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Les recuerdo rápidamente que tenemos este próximo sábado 15 de noviembre nuestro último retiro sabatino del año en nuestro centro en Avándaro, en Valle de Bravo, el que vamos a estar dedicando a una intensa preparación para el retiro de Poa, con la práctica de Vajrasattva y la práctica de Amitabha. Esto va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ahí en nuestro centro de retiros en Avándaro, para los que nos deseen acompañar. También para los que deseen transporte para hacer esto, estamos organizando un camioncito que los pueda llevar y traer el mismo día. El precio es de 800 pesos, viaje redondo, para los que deseen aunarse al mismo. Esto saldrá de Orizaba el sábado 15 de noviembre a las 6:45, ¿sí? Para que lo tengan también presente. También el próximo jueves 20 de noviembre vamos a tener con nosotros al venerable Khenpo Kuncho Gyaltsen Rinpoche, y él va a dar una charla, un pequeño seminario en torno a el cultivo de la felicidad y la libertad dentro del budismo tibetano, de 7 a 9 de la noche, y todavía no sabemos exactamente, pero tendrá una aportación muy, muy modesta para que todo el mundo pueda venir, ¿ok? Esto es el próximo jueves 20 de noviembre, Khenpo Kuncho Gyaltsen o Khenchen Rinpoche, uno de los grandes maestros de la tradición Drikung Kagyu del budismo tibetano y el primer maestro que nos visitó en Casa Tibet hace 36 años, ¿sí? Bien, también el miércoles 3 de diciembre estaremos auspiciando la premier de la película Sabiduría de la Felicidad, que es una biografía del Dalai Lama y de sus compromisos de vida, y va a estar con nosotros el que es el productor de la película, Richard Gere, para la presentación de la misma en Cinemex Polanco. Les daremos un poquito más de detalles a futuro de este evento. Y no olviden, bueno, ya el POA, ya tenemos inscripciones abiertas para el mismo, del jueves 4 al domingo 7 de diciembre en nuestro centro de retiros en Avándaro. Inicia el jueves a las 10 de la mañana y termina el domingo a las 3 de la tarde. ¿Ok? Para que lo tengan presente, estas son las últimas actividades del año de la casa. Bien. Estábamos hablando acerca del Tonglen, ¿no es cierto? Bien. Bien. Habíamos comentado que dentro del contexto de la práctica del Vipassana, nosotros podemos seguir dos diferentes líneas que en realidad se contemplan y proponen complementarias de desarrollo evolutivo y contemplativo. La línea que tiene por objetivo el fortalecimiento de la sabiduría y la vía que tiene por objetivo el fortalecimiento del corazón, ¿sí? En realidad representan dos diferentes ramas o aspectos de la misma moneda que nosotros tenemos que cultivar sistemáticamente en complemento el uno del otro. Para el desarrollo de esta dimensión del corazón, que está vinculado a primariamente el fortalecimiento de la bondad amorosa y la compasión, Maitri Karuna, seguimos varias diferentes líneas. Decíamos, podemos abordar la práctica de las 6 causas y su consecuencia de la Mahasanga.
Podemos abordar la práctica de los 4 razonamientos para igualar o intercambiar el uno por el otro de Shantideva. Luego se pueden fusionar estos dos métodos en una aproximación conjunta que, digamos, exaltó Lama Tsongkhapa, el fundador de la tradición reformada del budismo tibetano, la nueva tradición Kadampa. Y después la síntesis de estos métodos, que sigue también una aproximación propia de la tradición de Nalanda y que se presenta en el camino de vida del Bodhisattva de Shantideva, que es precisamente la práctica del Tonglen, ¿sí? Ahora, esta práctica llamada del tomar y el dar tiene varios diferentes objetivos. Su objetivo primario es trabajar con el egoísmo, ¿sí? Parte de un presupuesto, y es el hecho de que nosotros tenemos por hábito la exaltación de nuestra propia identidad, ¿sí? Que nosotros nos sentimos simultáneamente independientes y separados los unos de los otros, y que en consecuencia esto en nosotros produce y detona toda variedad de aflicciones mentales y emocionales. La tradición budista concibe y correctamente que estas diferentes distorsiones emocionales y cognitivas tienen precisamente como base esta fragmentación dualista entre yo y el otro, que representa el corazón de la dualidad en general, ¿sí? Y precisamente la práctica del Tonglen tiene por objetivo el trabajar con esa mentalidad que siempre pone al uno por encima del otro e invertir el proceso, esto es poner al otro por encima de uno, ¿sí? Se lo hace en 3 primarias etapas. En la primera trabajamos con las personas que nos son cercanas. En la segunda lo hacemos con aquellas con las que sentimos tener conflictos y dificultades. Y en la tercera y última, aquellas que nos son indiferentes, ¿sí? Simultáneamente, lo que se busca a través de esta aproximación es entender que estas categorías que nosotros pensamos sólidas y rígidas, en realidad, pues carecen de ese tipo de, digamos, fortaleza objetiva. Esto es, que los amigos, los enemigos y aquellos que no son indiferentes no existen de esa manera por sí mismos y desde su propio lado, en independencia del factor que así los comprende o consolida, que es el de la designación conceptual, ¿no? Y utilizamos varios argumentos, como por ejemplo el pensar, que ya lo hicimos previamente en la práctica de los 4 razonamientos de Shantideva, el pensar cómo estas categorías en realidad no son rígidas, como las personas que nos son cercanas el día de hoy, el día de mañana pueden sernos lejanas, las personas que nos son lejanas mañana nos pueden ser cercanas, las personas que hoy nos son indiferentes mañana pueden ser cercanas o lejanas, ¿no? En realidad, estas son categorías que emergen en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias y no tienen una realidad objetiva, ¿sí? Entonces, con la práctica del Tonglen, lo que intentamos poco a poquito es precisamente deconstruir o debilitar este sentido de egoísmo que detona muchas de nuestras diferentes aflicciones mentales y emocionales. Pero también hay una dimensión mucho más profunda de la práctica del Tonglen, asociada a la manera en que nos enseña a respirar y que tiene que ver con lo que acontece, bueno, en realidad entre un pensamiento y otro. Acontece en varias instancias de vida, como por ejemplo es el suspiro, es el bostezo, es el estornudo, es el pico del orgasmo, es la sorpresa, ¿verdad? El miedo, es el tránsito entre el estado de vigilia y el sueño profundo sin sueños, y es la transición del morir, en donde naturalmente la estructura de la mente conceptual tiende a experimentar entropía y desorganización, y por naturaleza da pie a la emergencia de la transparencia de la luz clara de la mente esencial, cuya naturaleza es vacua, recordarán, cuya esencia es luminosa y cuya expresión es la compasión sin fin, ¿sí? Como se describe dentro del contexto de la tradición de la gran perfección. Entonces, en ese contexto, el mero hecho de practicar con este ritmo de respiración tiene que ver con el emular lo que acontece durante estos trances, pero particularmente el que es propio de el morir
y la emergencia de la naturaleza esencial de la mente. Así que, si me permiten, voy a hablar un poquito acerca de esto. ¿Sí? Bueno. Ustedes saben que durante la transición del morir, las criaturas sensibles experimentamos una colección de lo que denominamos disoluciones simultáneas, procesos en los que los diferentes factores que hoy comprenden a nuestro organismo y la estructura de nuestra mente ordinaria y conceptual tienden a precisamente atrofiarse y en consecuencia algunos de los mismos del todo disolverse, dando pie a la emergencia de una dimensión y condición más sutil de la mente y cognición. Inclusive, en una fase de la transición del morir, la emergencia completa de lo que se llama la luminosidad base o la conciencia natural, la naturaleza búdica. Y con ello, dándonos la oportunidad de reconocer a la misma y a través de ese medio, reclamar y lograr la plenitud del despertar. ¿Sí? Esos procesos simultáneos de entropía y disolución se dividen en dos grandes categorías. Lo que llamamos los 4 procesos simultáneos de disolución exterior, vinculados a la cesación de la respiración externa, y los 4 procesos de disolución interior vinculados a lo que denominamos la desorganización o el atrofiamiento de la respiración interior. ¿Hasta aquí me siguen? Simultáneamente, lo que acontece en estos ciclos simultáneos de entropía y disolución o de atrofiamiento es que la mente grosa tiende a disolverse, después así lo hace la conciencia sutil, dando pie, insisto, a la emergencia de la mente o la conciencia en extremo sutil, que es la naturaleza búdica. Cuando la misma no puede, por la razón que fuere, reconocer y estabilizarse, el proceso se invierte y una vez más se transita de la conciencia primigenia a la conciencia sutil, y de la conciencia sutil se reorganiza la conciencia grosa, conjuntamente con sus referentes corporales. Recordarán que desde la perspectiva de la tradición budista, a nosotros se nos concibe y contempla como entidades compuestas, somos organismos psicofísicos. Nuestra dimensión física está compuesta del cuerpo grosso, el de carne y hueso, el cuerpo sutil, de nadi, prana, bindu y chakra, y el cuerpo en extremo sutil, que corresponde a lo que comúnmente conocemos como la gota indestructible. Esa estructura frontera entre lo físico y lo energético, que se conforma por vez primera en nosotros en el momento de la concepción y que se desorganiza durante la última fase del tránsito del morir. El cuerpo grosso está asociado a una dimensión también de la misma naturaleza y condición mental, la conciencia grosa, que en realidad está compuesta de 7 diferentes conciencias, las 5 conciencias físicas, la conciencia sensorial mental y la conciencia llamada aflictiva, 7 en total. La conciencia sutil está asociada al cuerpo sutil, el cuerpo adamantino, el de nadi, prana, bindu y chakra, y corresponde en esencia a lo que conocemos como la conciencia sustrato, y el cuerpo en extremo sutil, la gota indestructible, es donde reside, insisto, desde el momento de la concepción hasta la transición del morir, la luz clara de la mente esencial o la conciencia primigenia. Cuando ésta se separa del cuerpo y termina el entreestado doloroso de la muerte, y da inicio el entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva, que a su vez se divide en 3 etapas. En la primera, la de la luminosidad base, esta dimensión pura de la conciencia se manifiesta sin impedimento o filtro alguno, y el individuo, insisto, tiene la oportunidad de enfrentarse a ella o exponerse a la misma, y de haberse preparado en buena medida a lo largo de la vida, poder reconocer y estabilizarla y a través de ese medio, pues trascender los ciclos de lo que llamamos bardo, ¿sí? Los ciclos de transición, y lograr la liberación del samsara, de la existencia condicional. De no lograr esto, generalmente el individuo desmaya, permanece en ese estado y condición aproximadamente 3 días y medio, después despierta una vez más, todavía dentro del contexto del bardo luminoso de la emergencia de la realidad objetiva, el del dharmata o de la talidad, en donde se ve expuesto primero a toda variedad de
figuras o presencias arquetípicas, tanto airadas como apacibles, que representan a Budas de diferentes tipos, y las 5 familias búdicas, de no reconocer la naturaleza esencial de la mente. Después se manifiestan una serie de luminosidades o rayos luminosos de tracción primaria, digámoslo así, y de no reconocerse, el individuo transita del entreestado luminoso de la realidad objetiva a el bardo kármico del devenir, que es muy similar al entreestado de la ensoñación, del dormir y el soñar, que precede precisamente al renacer. Bien, ahora, durante los 4 ciclos primarios de disolución simultánea, hay toda una variedad de elementos que experimentan entropía o atrofiamiento, ¿verdad? Por ejemplo, lo primero que tiende a desorganizarse en nosotros son los elementos que físicamente componen al cuerpo, comenzando por el de la solidez, el elemento tierra, el de la liquidez, el elemento agua, después el térmico, el elemento fuego, después el del movimiento, el elemento aire, y finalmente el del espacio, que corresponde a la conciencia. Simultáneamente y con ello se disuelven nuestros diferentes agregados, ¿no? Los que llamamos skandhas. Esta colección de componentes transitorios y temporales físicos y mentales sobre los cuales nosotros proyectamos la etiqueta de nuestra identidad sustancial, y que en realidad no pueden sostener a la misma. Y sin embargo, en consecuencia de esa confusión, nosotros reificamos esta noción parcial y equívoca de nosotros mismos, dando pie a la emergencia de lo que llamamos samsara. ¿Sí? Entonces, el skandha de la forma, después el skandha de las sensaciones, después el skandha de las percepciones, después el skandha de la actividad formativa o las formaciones kármicas, y finalmente el skandha de la o las conciencias. Simultáneamente experimentan entropía y desorganización las 5 sabidurías primarias mundanas, porque estas también pueden transformarse y tienen como referente esencial las sabidurías búdicas, pero aquí operan desde una perspectiva dualista y por lo tanto son aflictivas. La conciencia básica, ¿cuál espejo? La conciencia de la igualdad, la conciencia de las características, ¿sí? La conciencia de la actividad y la conciencia de la realidad. Simultáneamente se desorganizan nuestras diferentes bases sensoriales y sus particulares órganos, ¿verdad? El visual, auditivo, gustativo, táctil, olfativo y el mental, con sus respectivos objetos, colores, formas, sonidos, ruidos y así subsecuentemente, ¿sí? Al mismo tiempo, durante este proceso y ciclo simultáneo de entropía y desorganización, se manifiestan síntomas internos, externos y secretos. Los externos son unos que todo mundo puede seguir durante esta fase natural de la transición del morir en uno mismo o en los que nos rodean. Los internos tienen que ver con eventos que naturalmente acompañan a estos ciclos de entropía, de atrofiamiento corporal y cognitivo y emocional, que dan pie y detonan a ciertas experiencias particulares internas. Y los secretos tienen que ver con la eventual manifestación de la luminosidad esencial de la mente o conciencia, que poco a poco empieza a hacerse presente en nosotros a medida en que las dimensiones grosas de la conciencia experimentan entropía o desorganización. Bien, durante esta fase del proceso del morir, se dice que las 7 conciencias dualistas se atrofian. Estas, decía, son las 5 conciencias físicas: la visual, auditiva, gustativa, táctil y olfativa. La conciencia mental, que es aquella con la cual nosotros en esencia organizamos la información que estas conciencias nos aportan, porque es importante tener presente que estas conciencias, las físicas, operan de forma no conceptual. Esto es, ellas simplemente atienden sus respectivos objetos, pero no comentan sobre de ellos, no elaboran conceptualmente sobre de ellos. La cognición que nuestros sentidos tienen de sus respectivos objetos es directa y no conceptual, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que sea una percepción de sabiduría, porque a pesar de que es directa y no conceptual, carece todavía del reconocimiento de la vacuidad y el surgimiento dependiente, componentes indispensables para la emergencia de la sabiduría que libera,
Sin embargo, es un tipo de cognición mucho más pura que la conceptual, porque la conceptual naturalmente labora en dependencia de toda variedad de condicionamientos, entre los que encontramos los más dañinos o los más distorsionantes, que son los de la percepción dualista. ¿Hasta aquí me siguen? Pero la conciencia mental organiza toda la información que las 5 conciencias físicas le aportan y elabora sobre de la misma y establece toda variedad de distintos comentarios vinculados precisamente ¿a qué? A nuestra socialización y nuestros condicionamientos o nuestra visión kármica de la vida. Y finalmente la séptima conciencia es aquella que en consecuencia tiende a reificar la noción de un yo sustancial y produce una especie de fragmentación entre ese yo y el otro, que representa el fundamento de esta modalidad aflictiva de existencia y continuidad que llamamos samsara. Todo esto naturalmente tiende a desorganizarse durante este ciclo propio llamado de las disoluciones simultáneas externas e internas. ¿Hasta aquí me siguen? Después, la conciencia sustrato, el fundamento, llamado alaya vijnana, que es aquella de donde se desdoblan estas diferentes conciencias, y aquella de donde emerge precisamente la estructura de la cognición dualista y donde se resguardan las impresiones, hábitos y tendencias que hemos acumulado a lo largo del tiempo, sin principio también experimenta específicamente en la fase de las disoluciones internas, entropía y desorganización. Y cuando esto acontece, eventualmente esa conciencia cesa, y lo hace cuando su referente o apoyo primario también se desorganiza, que es el cuerpo adamantino, que también tiende a atravesar por este proceso de atrofiamiento durante la fase culminante de la transición del morir, la fase que conduce al fin del entreestado doloroso de la muerte, ¿sí? Y cuando esto pues así acontece, finalmente se manifiesta la naturaleza esencial de la mente. Con ello las apariencias de la vida presente cesan y comienzan aquellas que nos conducirán a nuestras vidas futuras. Cesa el entreestado de esta vida y comienza el que seguirá a las subsecuentes. Emerge la luz clara esencial vinculada a el entreestado de la talidad o luminoso de la emergencia de la realidad objetiva en su primera fase, la manifestación de la conciencia o de la luminosidad base sin mediación alguna, y una increíble oportunidad para reconocer nuestra naturaleza esencial. ¿Hasta aquí me siguen? Bien, ahora, todo este ciclo también corresponde a la manera en que se conforma la conceptualidad y cómo la misma cesa. La conceptualidad primero emerge, ¿verdad? Después, digamos que se consolida y se extiende, o digamos que la mente emerge de la luz clara esencial. Al emerger de la luz clara esencial, falla en su reconocimiento, se extiende hacia el objeto cognitivo. Al extenderse hacia el objeto cognitivo lo aprende equivocadamente, a manera dualista, como si existiera independiente del todo a sí misma, se aferra a ¿verdad? Y después se disuelve de nueva vez y vuelve otro momento cognitivo en donde de la naturaleza esencial de la mente aparece esta dimensión de la conciencia grosa, se extiende hacia sus objetos, los aprende de forma dualista, equivocadamente, y después se disuelve, y así, momento a momento, en una especie de constante danza, pero que acontece tan rápidamente que nosotros no nos damos cuenta de la misma. Sin embargo, durante las fases de la transición del morir, y particularmente aquellas que son propias de las disoluciones internas, esto acontece de una forma muy pausada, ¿sí? Estas disoluciones internas tienen que ver con el colapso del cuerpo adamantino, del cuerpo de energía sutil constituido de canales, de esencias de vida, de energías vitales y puntos de ensamble energético, correspondiente a lo que llamamos nadi, prana, bindu y chakra. ¿Se acuerdan? Y acontece en 4 etapas. La etapa de la apariencia, que también se asocia a lo que llamamos la apariencia blanca, la etapa del incremento o del incremento rojo, la etapa de la negrura,
cercana al logro y la etapa del logro pleno, ¿ok? Entonces la etapa de la apariencia tiene que ver con el movimiento de las gotas neurales masculinas de la parte superior del canal central hacia la gota indestructible. La etapa del incremento rojo tiene que ver con la movilización de las gotas neurales femeninas de la parte baja del canal central a la gota indestructible. Y la etapa de la negrura tiene que ver con el momento en donde ambas penetran a la gota indestructible, esta se fisura y cesa la continuidad de la mente conceptual. Al para esta vida cesar la continuidad de la mente conceptual, se manifiesta una especie de negrura muy profunda. Ahora, esa negrura no necesariamente es una ausencia de cognición, pero el individuo así la interpreta, comúnmente consecuente de no tener familiaridad con la misma. Y al no poder iluminar ese estado y condición tiende a desmayarse. Esto es transitar un estado de profunda coma o inconsciencia que se prolonga por 3 días y medio, en promedio, hasta que eventualmente la naturaleza esencial de la mente se desengarza de la gota indestructible y acontece el final del entreestado doloroso de la muerte y el inicio del entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva y su primera fase, la de la apariencia de la luminosidad base. ¿Hasta aquí vamos? Bien. Ahora, esta disolución entonces de la conciencia, y se refiere a las conciencias grosas, al espacio, ¿verdad? Decía que ocurre en estas fases de apariencia, incremento y logro, ¿sí? Y antes de describir la modalidad de esa disolución, valdría la pena el revisar lo que queremos decir por estas expresiones. Perdón. En general, estos términos se refieren a 3 fases de evolución de la mente conceptual. De su estado original de no conceptualidad a el exhaustamiento de o la cesación de esa conceptualidad o de ese proceso conceptual. Puede uno decir que se refieren al surgimiento, el estado de morar en y la cesación de la mente conceptual. ¿Cómo es que la mente conceptual emerge? ¿Cómo es que la mente conceptual se estabiliza? Y eventualmente, ¿cómo es que la mente conceptual cesa? ¿Sí? Brevemente, de la luminosidad base, de la naturaleza esencial de la mente, un aspecto de la conciencia surge, se mueve y se extiende hacia su objeto, aprende al mismo, se vincula y relaciona con este conceptualmente, produce pensamientos, genera emociones o respuestas emocionales en torno al mismo, se ve, envuelto en una cognición fragmentaria dualista y después se disuelve naturalmente de vuelta en la luminosidad básica. ¿Sí? En el siguiente momento cognitivo, el proceso se repite y un momento cognitivo dura aproximadamente un 64avo de segundo. Entonces, en ese 64avo de segundo se manifiesta la continuidad de apariencia, incremento y logro. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Claro que en la transición del morir, esto se manifiesta de una forma mucho más pausada y clara, ¿sí? Digamos que este es un movimiento que está compuesto como de olas, ¿sí? Olas que surgen del océano de la mente primigenia, que se extienden hacia la playa, contactan con la playa, arrastran la arena, la traen de vuelta y después la sueltan y se disuelven y vuelven a hacer esto una y otra vez. ¿Sí? De este perpetuo movimiento de la mente hacia afuera, hacia los objetos externos, surgen las apariencias samsáricas de esta vida. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? Bien. Sí, sí te pasan el micrófono. Y en el momento en que acontece el bardo de la muerte, este proceso se revierte. ¿Sí? Sí. Entiendo conceptualmente cómo se da este proceso. Mi duda es cómo si ocurre de la misma manera en un enfermo terminal, por ejemplo, que va a morir como consecuencia del cáncer, etcétera, Igual. que en alguien que muere en un avionazo. Igual.
Y entonces los instantes que median o que diferencian entre el enfermo terminal que tarda, digamos, hasta el proceso de transición, digamos, temporalmente más despacio que en un avionazo o alguien que le dan un tiro en la cabeza, esto que se denomina muerte instantánea, es ahí donde no me queda claro. Lo mismo sucede, estos procesos simultáneos de disolución acontecen ya sea en una muerte súbita o en una gradual. Lo único que los diferencia es la velocidad con las que se hacen presentes. En una muerte súbita es muy difícil reconocer los ciclos simultáneos de disolución. Acontecen, pero lo hacen de una forma muy rápida o vertiginosa. Mientras que en una muerte pausada o gradual, pues estos ciclos de disolución son mucho más fáciles de reconocer y aprovechar, ¿no? Pero acontecen igualmente, ya sea, no solamente acontecen igualmente en una muerte súbita que en una gradual, sino lo hacen, decía, entre el final de un pensamiento y el principio de otro. Lo hacen al estornudar, al bostezar, al suspirar, al vernos expuestos a un estímulo estridente e inesperado que tiende a suspender temporalmente la continuidad conceptual de la mente, y lo hacen estos ciclos simultáneos internos de disolución, apariencia, incremento y logro, o negrura y logro, ¿verdad? Lo hace también durante el tránsito entre el estado de vigilia y el sueño profundo sin sueños, que es muy similar al tránsito entre el entreestado natural de la vida y el entreestado doloroso de la muerte. Y en especial se manifiesta este ciclo y proceso con particular claridad y luminosidad durante la transición del morir. Y por eso, dentro del contexto de la tradición indo-tibetana, se plantea como muy importante y valioso el aprovechar o hacer de la muerte el sendero. Eso quiere decir aprovechar la mecánica que naturalmente acompaña la transición del morir para reconocer la cesación temporal de la mente conceptual, tanto en su dimensión grosa como sutil, y permitir atisbarse la naturaleza esencial de la mente, que en buena medida a lo largo de la vida para nosotros permanece en buena medida escondida. Si bien está presente y es subyacente a todo estado de conciencia, se encuentra obnubilado precisamente por el velo de las aflicciones mentales y emocionales, de la cognición dualista, la reificación, la conciencia conceptual dualista grosa y sutil. Ese es el problema, ¿no? E insisto, durante la transición del morir, todos estos procesos tienden a inhibirse temporalmente, ¿sí? Las conciencias grosas, las 5 conciencias físicas, la conciencia conceptual ordinaria, mental, la conciencia aflictiva, que es la que reifica la idea del yo sustancial, y la conciencia sustrato, todo ello se desorganiza durante esa transición del morir. Pero lo hace también, y este es el punto, durante el proceso natural de la respiración, ¿sí? Entonces, cuando nosotros inhalamos, esto es muy similar a lo que acontece en cierta medida con la fase de la disolución de la apariencia blanca. Cuando nosotros exhalamos, es algo muy similar a lo que acontece con la disolución del incremento rojo. Y cuando pausamos entre uno y otro, es muy similar a lo que acontece con la disolución de la negrura cercana al logro, ¿sí? Entonces, si nosotros empleamos la respiración como sendero, y en la práctica del Tonglen en una dimensión particularmente profunda asociada a esa iniciativa, podemos también reconocer la naturaleza esencial de la mente durante ese ciclo ordinario de respiración, ¿sí? Entonces, en el Tonglen, uno muy conscientemente inhala, ¿verdad? Sostiene y exhala. Y después, una vez más, inhala, sostiene y exhala, ¿no? Al inhalar, corresponde el proceso al incremento blanco. Al exhalar, corresponde a la apariencia blanca. Al exhalar, corresponde al incremento rojo. Y al pausar, a la negrura cercana al logro. Ahora, cuando el individuo transita, ya sea en la fase del morir o en cualquiera de las que previamente he mencionado, aunque ahí el reconocimiento de estos procesos es complejo y difícil por la vertiginosidad con la que esto acontece, la rapidez con lo que acontece, ¿no? Pero ante la fase del morir, cuando nosotros transitamos por el incremento, por la apariencia blanca,
Durante ese proceso, las 33 estructuras o factores mentales asociados a la aversión cesan. Durante la fase del incremento rojo quiere decir que la gota o la esencia vital femenina empieza su ascenso a la gota indestructible, o quizá antes de decir esto, para que lo entiendan bien. Durante el momento de la concepción, nosotros heredamos o obtenemos de nuestro padre y madre estas cargas energético-neurológicas, que es lo que llamamos bindus o ticles, y que traducimos como esencias de vida, o también les llamamos gotas neurales. ¿Ok? Entonces, de nuestro padre heredamos las gotas neurales masculinas, de nuestra madre heredamos las gotas neurales femeninas. Digamos que estas son estructuras psicogenéticas primarias de las cuales depende, o las que propician y detonan, en dependencia de su encuentro y fusión en esta estructura llamada la gota indestructible al inicio del entreestado natural de la vida, el proceso embrionario, la mitosis celular. ¿Sí? Recuerden que simultáneamente desde la óptica de la tradición budista es en ese momento que acontece la encarnación. ¿Sí? La encarnación no acontece ya entrado el proceso embrionario, acontece en el instante mismo en que éste se detona, y lo hace cuando cuando el esperma fertiliza al óvulo. Se piensa que la conciencia, metafóricamente hablando, monta al esperma como si fuera un corcel, le conduce hacia el óvulo, aunque esa conducción no es exactamente lúcida y consciente en una persona ordinaria, ¿verdad? Lo es en una persona excepcional, pero en una persona ordinaria, esa dirección está condicionada por los hábitos y tendencias fortalecidos en la vida previa, ¿no? Lo conduce a la fertilización del óvulo, y en el momento en que se fusionan, se da este encuentro entre las esencias de vida masculinas y femeninas. También, metafóricamente, podríamos concebirlas como estructuras hormonales primarias. Ahora, no son las hormonas, sino lo que precede a las hormonas. De la misma manera que las energías vitales, primarias y secundarias, no son nuestra energía física ordinaria, pero le precede. De la misma manera que los canales no son nuestras venas, pero algo más sutil que estas, de las que estas se derivan, y así subsecuentemente, ¿no? Todos estos sistemas tienen sus correlatos fisiológicos, pero operan como el fundamento de ellos. Entonces, las gotas neurales en el momento de la concepción se fusionan, y de esa fusión comienza el proceso de la mitosis celular. En el momento en que la mitosis celular acontece, las gotas neurales masculinas se elevan a la parte superior de la cabeza, de la garganta a la coronilla de la cabeza. Y las gotas neurales femeninas se distribuyen de la garganta hacia el área genital. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? Simultáneamente estas no están fijas en nosotros, se mueven a lo largo de la vida. Y en dependencia de a dónde es que éstas se movilizan, dentro del contexto del cuerpo de energía, se propicia un tipo particular de sintonía cognitiva. Porque finalmente lo que nosotros percibimos es simplemente eso, una sintonía. Sintonizamos con una señal radial determinada que llamamos planeta Tierra y mundo humano, ¿sí? Pero eso que llamamos planeta Tierra y mundo humano es simplemente una sintonía de la cognición, como un radio que sintoniza una estación. Cambias la sintonía y cambia la estación y el mundo que experimentas y al que das pie o al que puedes amplificar y proyectar. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando estas gotas neurales se mueven en el cuerpo de energía, también ensamblan diferentes fibras luminosas y diferentes sintonías cognitivas o mundos en general, ¿sí? Pero bueno, el hecho es que durante la transición del morir, lo que acontece es que estas gotas neurales que se habían extendido en la parte elevada y baja del cuerpo empiezan a ser impulsadas a volver a su unión en la gota indestructible, como si la gota indestructible se convirtiese de nueva vez durante esa transición en una especie de muy poderoso magneto,
¿sí? Que atrajera a estas gotas neurales y permitiera que se fusionaran en él. Y en el momento en que estas en él se fusionan, la gota indestructible se quiebra y la luz clara de la mente esencial, la conciencia primigenia que reside en esa estructura, se separa del cuerpo. Ese es el momento en el que técnicamente desde la perspectiva budista acontece el morir genuino, ¿sí? Y es también el momento en donde el individuo tiene por oportunidad pues la ocasión de reconocer sin mediación alguna su naturaleza esencial y lograr el despertar y la iluminación, y con ello la libertad de la existencia condicionada o el samsara. Ahora, no es fácil reconocer a la luz clara de la mente esencial. De hecho, en la tradición budista se dice que para reconocer esa naturaleza esencial de la mente uno tiene que a lo largo de la vida familiarizarse con ella. Y así hablamos de la luz clara de la mente esencial hija y de la luz clara de la mente esencial madre. La que nosotros cultivamos a lo largo de la vida es la hija, y la que aparece durante la transición del morir es la madre, ¿sí? Y la hija se ve siempre llamada por la madre de forma espontánea y natural, ¿sí? Si la hemos cultivado en el momento de la transición del morir, podremos reconocer esa naturaleza y ya sea avanzar significativamente en el camino al despertar, purificar una gran cantidad de karma, de actividad contaminada, o del todo liberarnos de la existencia condicionada. En la práctica del shamatha, y particularmente una práctica como lo es la recolección del respirar, y en la práctica del tonglen, también emulamos estos ciclos simultáneos de disolución interna. El ciclo de disolución de la apariencia blanca, el ciclo de disolución del incremento rojo, el ciclo de disolución de la negrura cercana al logro y el ciclo de disolución del logro supremo, ¿sí? Entonces, esto representa el ciclo natural de vida de la conceptualidad. Como decíamos, un aspecto de la mente surge de la luz clara esencial, se proyecta hacia el objeto cognitivo, lo aprende de forma dualista y después se reabsorbe y cesa de nuevo en la mente esencial. Y lo hace en ciclos constantes. Cuando cesa la conceptualización, se manifiesta una especie de negrura, como de suspensión de la mente conceptual. Y esa suspensión de la mente conceptual implica naturalmente un momento de discontinuidad de nuestra descripción del mundo. Y cuando esto acontece, la percepción subjetiva es de negrura, ¿sí? Pero si el individuo no puede mantener la lucidez en ese estado y condición, se desmaya. Lo mismo que acontece durante el entreestado el sueño profundo, ¿verdad? Uno transita del estado de vigilia, que es muy similar al estado de la experiencia ordinaria, ¿verdad? El bardo natural de la vida, hacia el entreestado del sueño profundo, que es muy similar al entreestado, al bardo kármico al entreestado doloroso de la fase final del entreestado doloroso de la muerte. Ingresamos a la experiencia del sueño profundo sin sueños, pero la experiencia del sueño profundo sin sueños es una experiencia no conceptual, en donde no hay sueños como lo hay en el estado onírico, o apariencias como se dan en la segunda fase del entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva y el entreestado kármico del devenir, que es muy similar al del soñar. En esta fase del dormir profundo no hay una especie como de narrativa como la hay en los sueños, y hay una presencia tan solo de la mente en esa ausencia de proyección. ¿Me doy a entender? Pero el individuo muy comúnmente es incapaz de reconocer esa condición lúcidamente, mantener la lucidez en esa condición, y entonces, como en el sueño profundo, te desmayas y permaneces en este estado por un cierto tiempo hasta que de nuevo reapareces en el sueño onírico, con un cuerpo sutil y toda variedad de apariencias visionarias. Lo mismo exactamente que acontecerá en el tránsito entre el bardo del dharmata y el bardo kármico del devenir. Sí, nada más que de una forma más profunda, digámoslo así. Bien, ahora, cuando nosotros practicamos la recolección de la respiración, y hacemos lo mismo con la práctica del tonglen, en donde nosotros modulamos de forma particularmente consciente y lúcida la respiración,
Emulamos simultáneamente de forma indirecta estos aspectos propios de las disoluciones sutiles, ¿verdad? Entonces, al inhalar, esto corresponde a el proceso de la apariencia blanca. Al sostener, ¿verdad?, corresponde a la negrura cercana al logro. Y al exhalar corresponde a el incremento rojo. Ahora sí, durante la fase de la apariencia blanca, 33 factores mentales asociados a la ira cesan. Durante la fase del incremento rojo, 40 factores mentales asociados al apego cesan. Y durante la fase de la negrura cercana al logro, 7 factores mentales asociados a la ignorancia cesan. En total, ¿verdad?, estos 80 factores mentales constituyen las estructuras mecánicas de operación de la mente conceptual. En síntesis, lo que acontece es que cesa la mente conceptual. Y cuando cesa la mente conceptual, surge la luz clara natural de la mente. Y el individuo tiene esa oportunidad de reconocer y despertar con ella, ¿sí? Así que con la práctica del Tonglen también lo que se busca indirectamente es que estés pendiente de estos ciclos y aprendas a reconocerlos. ¿Se entendió eso? No solo en la práctica del Tonglen, sino también y en especial en la práctica de la recolección del respirar o la práctica del Anapanasati, ¿sí? Ahora, no se trata de que estés tratando de emular estos conceptualmente, porque entonces es una mera fabricación. Si intentas producirlo, eso ya es algo artificial, sino que simplemente observes ese proceso de cómo inhalas, ¿sí?, sostienes y al sostener se alenta y cesa la mente conceptual, exhalas y como al exhalar la mente se extiende al objeto cognitivo y después lo atrae de vuelta, cesa y después lo vuelve a traer, vuelve a cesar y así subsecuentemente. Decía que simultáneamente la práctica del Tonglen tiene por objetivo debilitar el referente egoico o debilitar la identidad personal o el aferramiento a la identidad personal. Y esto naturalmente lo hacemos cultivando una aproximación que es exactamente contraria a la habitual. Esto es, en la vida cotidiana, cuando tú te ves expuestos a las dificultades y problemas de otros, ¿cómo interactúas con estos? Te distancias de ellos, les huyes, no quieres tener nada que ver con eso, ¿no? Tienes miedo que te contamine o que te afecte o que te perturbe. Pero en la práctica del Tonglen haces exactamente lo contrario, ¿no? Tomas esos problemas y dificultades, los imaginas como esta especie de nebulosidad oscura, espesa y grumosa. Los inhalas, los absorbes. Ahora es muy importante recordar en esta práctica que no se quedan enquistados en ti en ningún lado, ¿no? No es que los inhalas y de pronto se quedan en el pulmón, o se quedan en el hígado, o se quedan en el corazón, porque eso te puede hacer daño, ¿sí? No, al inhalarlos, todos se disuelven en esa luminosidad primaria de la mente en el centro del chakra del corazón. Y recordarán, se dice siempre en esta guía de meditación que al ahí vertirse se disuelven y desaparecen sin dejar rastro alguno. ¿Se acuerdan? Y después, ¿qué hacemos al exhalar? Extendemos esa luz y claridad hacia esos seres. ¿Y qué les aportamos? Todo lo que necesiten para contar con bienestar y felicidad y para poder atacar, debilitar y trascender su aflictividad en general. Entonces, por ejemplo, si estás lidiando con un pariente, un amigo al que quieres y que sabes que transita por un problema, vamos a suponer que transita por una enfermedad, ¿qué es lo que inhalas? Esa enfermedad, inhalas esas células cancerígenas o esas células contaminadas o esos órganos atrofiados o lo que sea que esa persona tiene. Vuelvo a insistir, no te lo quedas en alguna parte de tu cuerpo, directamente lo viertes en el, por ponerlo así, en el transformador de la luz clara de la mente, que es una especie como de triturador, ¿no? Como en las cocinas hay este triturador en donde metes todo tipo de alimentos, los tritura, los liquifica y los lanza por el caño, ¿no? Así tritura, digámoslo metafóricamente, estas aflicciones, pero las transforma en luz y claridad. Y ahora al exhalar, ¿qué irradias a esa persona que hoy se encuentra enferma, por ejemplo? Salud y bienestar. Y específicamente intentas hacerlo a donde se encuentra
dañado, ¿no? Por ejemplo, si tiene mal el hígado, imaginas irradiar esa luminosidad al hígado. Imaginas cómo el hígado empieza a alumbrarse, a prenderse, ¿verdad? Con una luz tenue y después muy intensa, transparente, que le reanima y le permite trascender su enfermedad o su disfuncionalidad, ¿no? Si la persona tiene cáncer, al inhalar tomas esas células cancerígenas oscuras, ¿verdad? Y al exhalar imaginas irradiar esta luminosidad, se extiende a todas las células y prende las células del cuerpo. Si la persona tiene un problema emocional, tomas ese problema emocional y al exhalar irradias la solución a ese problema emocional. Y así, ¿sí? Yo tengo una pregunta, Tony. Sí, dime. A ver, yo tengo un niño que tiene autismo no verbal. Sí. Entonces, yo lo que hago siempre en esta práctica es tratar de imaginarme su frustración al no poderse comunicar. Ujú. Y entonces en este ejercicio hago esto, pero digamos más con una frustración que con otra cosa y probablemente es más mía que suya, ¿no? Ajá. Entonces hacemos este ejercicio donde va y viene y va y viene y va y viene. ¿Esto realmente sirve nada más como para que mi imaginación funcione y con eso va mi No, frustración? ¿O decía realmente que tú crees que sí ayuda. sirve para algo? Decía que la primera función de la práctica del Tonglen es personal. O sea, hay tres diferentes dimensiones de la práctica del Tonglen. La primera tiene que ver con trabajar con el egoísmo, la mente autocentrada, que ve solo por sí misma. Al cultivar el dar y tomar, el tomar las dificultades de otros, amigos, enemigos y extraños o indiferentes, y aportarles bienestar y felicidad, preferentemente genuina y duradera. ¿Ok? Entonces, la primera dimensión es trabajar con el egoísmo. La segunda dimensión es aportar algo positivo a la persona con la que estás trabajando, amiga, enemiga y extraña. Y al exhalar, estás proyectando ese prana, esa energía sanadora, a esa persona. Ahora, ¿qué tan eficaz puede ser ese proceso? Depende de varios factores. Depende de la intensidad de la motivación. Depende de la focalidad de la atención. Esto es, si llevas a cabo el Tonglen con mente de maraquero, es un poquito como lo que pasa con el sistema de aguas en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, a la Ciudad de México entran N cantidad de millones de litros de agua, pero en el instante en que esos litros de agua entran al sistema hídrico, todos se van en fugas, ¿sí? A menudo se dice que en realidad no tendría que hacerse ningún tipo de nueva infraestructura para aprovechar el agua, lo único que se tendría que hacer es atacar las fugas, y que si atacáramos las fugas, se incrementaría el 80% del suministro de agua en la Ciudad de México. Bueno, entonces si la mente con la que haces Tonglen es así, una mente maraquera, entonces toda esa energía es como si se fuera en las fugas y no llega a su destino, porque se va en tu distracción, digámoslo así. Pero si es una muy focalizada mente y atención, es como si se repararan todas las fugas en el trayecto y al exhalar, exhalas esa energía y realmente se dirige a esa persona y puede ayudar a sanar a esa persona, ¿sí? A sanarla de una enfermedad, a sanarla de un problema psiquiátrico o de un problema cognitivo como el que tú tienes, como el que tu hijo tiene. Entonces sirve, tienes que hacerlo con fe y con confianza en que le puede ayudar. Y la tercera dimensión tiene que ver con estos ciclos de disolución de la mente conceptual y la emergencia de la naturaleza esencial de la mente, y al ejecutar la práctica te entrenas al reconocimiento de la misma. Son los tres niveles de la práctica del tomar y el dar. ¿Ok? Entonces ten confianza que puede suceder. Por ejemplo, en el Tíbet, a esta práctica había lugares donde le llamaban la práctica de el sarampión, porque se usaba, algunos lamas con grandes realizaciones, la usaban para aliviar a comunidades enteras del virus del sarampión, ¿sí? Y de otras enfermedades virulentas de esta naturaleza, brotes de virus que estos tenían el poder de canalizar y transformar. Y por ejemplo, a veces los dirigían a algún lugar, a veces los dirigían a unas estupas que contenían esos virus o lo que fuere, y se veía como las estupas estaban llenas, por ejemplo, de las manchas del sarampión, ¿sí? Que absorbían de esa manera y la gente se aliviaba, ¿no?
cuando una persona de logro lleva a cabo una práctica de esta naturaleza, puede sanar a otras de problemas que tienen, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, depende del logro de la persona, depende de la intensidad de su motivación y depende de la focalidad de su atención y de cuán cultivada está su energía vital para ello, ¿sí? Por ejemplo, ahorita nosotros no podemos focalizar nuestra energía vital. O sea, no la puedes concentrar y enviar en una dirección específica. Aunque esta práctica te ayuda a hacer eso, ¿sí? Pero cuando puedes concentrar, por ejemplo, tu energía vital en las manos, al poner las manos en una persona, puedes sanarla con las manos. Y se siente un calor muy intenso que nace de las manos y se transmite a esa persona. Pero eso depende de la focalidad de tu atención. Hay gente que nace con esa habilidad, no la tiene que cultivar, consecuente la maduración de un karma de vida previa, y otros la cultivan y la pueden desarrollar, ¿sí? Entonces esa es la idea. Esa es la práctica del Tonglen. Y con ella, ¿verdad?, se culmina este ciclo de prácticas meditativas que tienen que ver con el cultivo del corazón. ¿Sí? Ya nada más que te pasen el micrófono. Sobre el mismo Tonglen hablamos que viene del Bodhicharya Avatara, pero nunca he escuchado la acepción india. Siempre hemos escuchado la acepción tibetana. ¿Sí viene tal cual explícito en el Bodhicharya Avatara o es más bien desde... Se explica tal cual en el Bodhisattva Avatara. ¿Y hay alguna acepción india o no se maneja realmente? ¿Hay una qué? Acepción en sánscrito, digamos. Ah, sí, un término para el Tonglen. Ajá. Sí, ahorita te lo doy. Espérame, que no me acuerdo exactamente. Ahorita te digo cómo se llama. Ah. Ya te digo. Dadati. A ver, espérame, ¿cómo se dice? Dadati Grihnati Cha. O, más bien, en sánscrito se diría Danagraha, tomar y dar. Danagraha. O Danagrahanam. ¿Sí? Ese es el término sánscrito para tomar y dar. Esta instrucción la trajo a Tibet Atisha, ¿sí? Pero se origina en la tradición de los maestros de Nalanda y la sistematiza Shantideva en el Bodhisattva Charyavatara. ¿Ok? Bueno, pues dejémoslo aquí esta noche. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Esta sensación que describe la gente, por ejemplo, cuando conocen a personas como el Dalai Lama, de como que es muy impactante y no volvieron a ver el mundo igual, ¿tiene que ver con esto? Sí, tiene que ver aunque en el caso de personas como el Dalai, tiene que ver con el hecho de que son personas que encarnan la energía de la bondad amorosa y de la compasión, ¿no? Y el poder de la bondad amorosa y de la compasión. Entonces, por eso al Dalai Lama le llamaban, originalmente no le llamaban, el término Dalai Lama es un término mongol, no tibetano. Los tibetanos comúnmente le conocen como Kundun, que en tibetano literalmente quiere decir la presencia, porque precisamente tiene esa como presencia transformadora que impacta a todas las personas que interactúan con él. Y no solo con alguien como el Dalai Lama, sino con cualquier persona de logro. ¿Sí? Así es. Muy bien, pues dejémoslo aquí esta noche y dediquemos el mérito, ¿les parece? Bien. Sunam di tamche se pani, tobne nyepe janam panine,
Kieganachi balab trupayi, sipe tsole joa joa shu. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo, las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchub sencho rinpoche, ma kye panam kye chuchi, kye panyam par me par yang, kong ne kong du pao shu. Que la apreciada bodhicitta surja allí donde no lo ha hecho, y donde haya surgido que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Imaginen que del centro de sus corazones se irradia un intenso haz de luz blanca, como este se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones y se funde en aquellos que hoy más lo necesitan, como los que sufren de hambre y de enfermedad, como los que se ven expuestos a diferentes tipos de violencia, tal como la guerra, los que son presa de tragedias naturales, los que transitan inconscientemente el estado intermedio entre la vida, la muerte y el renacimiento, y aquellos sobre los que se depositan grandes responsabilidades. Así es. Así es. Así es. Pues muy bien, muchas gracias y continuaremos con nuestro estudio del Amrim la semana que entra. ¿Ok? Muchas gracias. No olviden entonces el próximo 15 de noviembre nuestro retiro sabatino en el centro de Avándaro, en donde estaremos trabajando con la preparación para el POA. No olviden también los que desean transporte que estamos organizando para los que así lo requieran el mismo. Se tienen que anotar para el mismo. También el próximo jueves 20 de noviembre, que no es el que viene sino el siguiente, va a estar con nosotros Khenpo Khencho Gyaltsen. Rinpoche va a dar una conferencia en torno a la búsqueda de la felicidad y la libertad. Y también el miércoles 3 de diciembre, la premier de la película Sabiduría de la Felicidad, en torno a la vida y compromisos de vida de su santidad el Dalai Lama, con Richard Gere, y nuestro retiro de POA del 4 al 7 de diciembre. Si tienen la oportunidad de todos los programas que ofrecemos en el año, siento yo, este es el más importante, el practicar y el generar familiaridad y proficiencia con la práctica del morir conscientemente y en ausencia de temor y miedo. La mayoría de nosotros difícilmente lograremos la plenitud y la iluminación en esta vida. Así que siempre existe, ¿verdad?, la posibilidad de continuar renaciendo en el samsara, y nunca sabe uno en dónde del samsara. Entonces la práctica del POA es una manera de evitar ese proceso. Se le llama la práctica de la transferencia del último recurso. Es el último de la última de las yogas de Naropa. Se enseña al final porque si todas las demás no funcionaron, esta es la que se aplica para liberarse de la existencia condicional. Es una transmisión relativamente simple, pero muy poderosa. Y es una práctica también muy transformadora. Así que si tienen la oportunidad, participen en ese retiro. Nadie sabe cuánto tiempo estará en el mundo. Bueno, pues muchas gracias y nos veremos la semana próxima. Que estén bien.